entregar al predicador de esta mañana, para mí es más que un gozo comenzar a colocar en esta plataforma muchos de nuestros jóvenes que van a estar exponiendo algunos domingos aquí, ayudándonos a nosotros, nuestro hermano Rey Mejía. Venga, Rey, vamos a oír palabra de Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Para mí es más que un privilegio poder estar acá compartiendo la palabra de Dios, la que Dios ha sido más que bueno conmigo, me ha bendecido en gran manera. Bendigo la vida de los pastores, nuestros pastores, de cada líder que está aquí con nosotros y todo aquel que se pudo dar cita a este llamado, para que todos estemos aquí en la casa de Dios recibiendo más de su palabra, más de su presencia, más de la búsqueda de su espíritu. Un poco nervioso, pero ustedes sabrán los que han estado aquí, cómo se siente. Vamos a entrar en materia de una vez, vamos a entrar en la palabra para aprovechar el tiempo. Y vamos a estar hablando de Jueces capítulo 6. Vamos a hablar del versículo 11, pero vamos a hacer primero una antesala. Los hijos de Jehová, los hijos del Señor habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y por tanto el Señor se había apartado de ellos. El Señor lo había entregado por 7 años en la vida, en las manos de Madián. Y dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Josías. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de Madián. Vamos a sentarnos, pueden sentarse en el nombre de Jesús. Y vamos a entrar de una vez en materia. Los hijos de Dios, del pueblo de Israel, se habían completamente olvidado de las promesas que Dios tenía para ellos, para ese tiempo. Y Dios le levantó un guerrero, le levantó un hombre que iba a dirigirlo, que le iba a dar la victoria. Y estos hombres habían olvidado completamente que Jehová estaba con ellos. Pero a medida que Madián iba a saquear el pueblo de Israel se veía en una situación que cada vez que sembraba, cada vez que tenía una cosecha o un ganado, el pueblo de Madián llegaba a este pueblo como una epidemia, como una plaga, y por completamente arrasaba con todo lo que tenía el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba siendo saqueado por completo. Y dice que durante 7 años estos hombres y mujeres estaban pasando esta necesidad. Y dice que clamaron al Señor y el Señor les escuchó y le envió un guerrero. Madián era sinónimo del COVID-19, por decirlo así. Madián se había vuelto una pandemia a tal grado que cuando estos hombres veían a Madián, crearon cuevas en las montañas y se escondían y se quedaban en su casa, así como nosotros, aquellos que se quedaron en el tiempo de la pandemia. Pero sigue diciendo que, y algo que me llama mucho la atención del versículo 11 era que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Pero eso era una condición que no era razonable. El trigo no se sacudía directamente en el lagar, sino había un lugar, un espacio preparado para el trigo, mientras que el lagar se usaba para preparar las uvas, para sacarle la esencia de la uva o el jugo. Y Gedeón estaba haciendo algo contrario en un lugar donde no se esperaba que lo podían buscar. Recordando quizás que en el tiempo, como Madián venía y saqueaba y se llevaba toda la cosecha, no habían uvas. Pero Gedeón se encuentra en este lugar, preparando el trigo, sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar tenía una peculiaridad, y era que guardaba una bóveda, por decirlo así, donde almacenaban el trigo, una pequeña, trigo no, la uva o el vino. Y Gedeón estaba utilizando quizás eso para esconderse de Madián. Aunque es ilógico que usted vaya a buscar a una persona que esté cocinando en el baño. Y más o menos era básicamente lo que Gedeón estaba haciendo. Pero esto lo podemos tomar como una estrategia de Gedeón para simular o así evadir que Madián llegara donde él. Y dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, varón esforzado y valiente. Y mirándolo, me dice adelante en el 14, mirándolo Jehová le dijo, ve con tus fuerzas y será Israel librada de la mano de Madián. No te estoy enviando yo. Y Gedeón comienza a decirle todas las excusas que podemos nosotros cuando Dios nos llama para el ministerio, cuando nos da una asignación, decirle, es que soy pequeño, es que no puedo, es que soy más pequeño de mi casa, es que no tengo las fuerzas, es que no puedo hacer ese trabajo que tú me estás asignando. Y Gedeón le puso todas estas excusas y Dios le seguía diciendo, Gedeón, es que contigo lo voy a hacer. Y le dice, Gedeón, ve a tu casa, destruye el altar que tiene Baal para que yo comience a manifestar mi gloria en tu vida. Y podemos hacer la representación que quizás lo que tenemos que destruir para que Dios comience a usarnos son aquellos generacionales que han venido haciéndonos la guerra por mucho tiempo. Quizás el hablar mentira sea básico en tu familia, pero Dios está libertando, te está llamando a que tú tomes la posición y comiences a derribar el altar real que hay en tu casa para comenzar a manifestar la gloria de Dios que hay en tu vida.
Y sigue diciendo en el versículo que cuando Dios le dice a Gedeón, Gedeón comienza y derriba el altar de Baal. Y quizás eso yo te lo he escuchado, quizás lo ha leído. Y después que él derriba el altar de Baal, con el esporte de acera comienza y prepara la leña para hacer el holocausto y sacrifica un toro equivalente a la cantidad de años que tenía Madián persiguiendo o atacando al pueblo de Israel. Un toro de 7 años. Pastor ahorita me va a explicar esa parte porque todavía no le he llegado a esos códigos. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, entonces Gedeón, el versículo 24, voy rápido porque el tiempo es muy corto. Entonces Gedeón construyó un altar con lo que le había hecho, con lo que el póster que de acera que había derrotado y todo lo que había hecho, y construyó un altar a Jehová. Yo no sé qué es lo que tú tienes que derribar para que construya el altar de Jehová en tu casa. Quizás sean esas conductas que por mucho tiempo han venido arrastrando y han evitado que la gloria de Dios se manifieste en tu vida para este tiempo. Quizás sean esa mala costumbre, quizás sea básico en tu familia, pero Dios te está llamando y te está diciendo, tú eres el guerrero que yo voy a levantar para esta generación. Yo necesito que tú te purifiques, yo necesito que tú tomes las herramientas y que comiences a derribar el altar de Jehová, de Baal que está en tu vida. Pero quizás el altar de Baal, para poner algo básico, sea coger prestado y no pagar. Y hay familias que se caracterizan todos por eso mismo. Y Dios te está llamando a que tú derribes el altar de Baal y que tomes el poste de acera que tú tienes en tu casa, aquellas cosas que son lo que te están impidiendo ver la manifestación de la gloria de Dios, y lo quemes en su presencia. Y sigue diciendo en el versículo 24, entonces construyó un altar a Jehová en lugar y lo llamó Jehová es mi paz. ¿Cómo fue que lo construyó? No dijo Madián es mi paz, no dijo el coronavirus es mi paz, sino dijo Jehová es mi paz. Yo no sé por qué hay personas ahora mismo que no acaban de entender que en medio de la pandemia Jehová es tu paz. Que en medio de la escasez Jehová sigue siendo tu paz. Que en medio de las dificultades que estamos presentes viviendo en este momento, Jehová seguirá siendo nuestra paz. Y algo que me llama mucho la atención es que después que Jehová es su paz, después que Dios se levanta y te dice, óyeme, tú eres mi paz. Yo soy tu paz, yo soy el que te voy a dar las herramientas, yo soy el que te voy a llenar de poder, de suficiente gracia para que tú puedas hacer la obra que yo te encomendé. ¿Sabes qué pasó? Que los hijos del oriente, Amalek y Madián, se fusionaron, se unieron para hacer la contra Israel. Mientras Jehová sigue siendo tu paz, tus problemas no van a disminuir, van a aumentar por causa de lo que Dios depositó en ti. Tenemos que entender que por causa de lo que portamos, el enemigo va a arreciar contra ti. Arrecia, amado, él va a arreciar. Aleluya. Y resulta que Madián se fusionó con Amalek. Pero Amalek no era cualquier tipo de enemigo. Amalek es uno de los pueblos que viene dándole dolor de cabeza al pueblo de Israel durante mucho tiempo. Yo no sé cuál es el enemigo que se ha fusionado en tu casa para hacerte la guerra, pero debo decirle que Jehová sigue siendo tu paz, aunque tus enemigos se multipliquen. Usted tiene que apoderarse de esta palabra y entender que Jehová va a ser tu paz por encima de que tú tengas o no tengas trabajo, por encima de que tengas o no tengas alimento, por encima de que ahora mismo tú estés pasando situaciones ajenas a tu voluntad. Jehová sigue siendo tu paz. ¿Cuánto le puede dar un aplauso a Cristo? Y seguimos entrando en materia. Pero lo que me llama mucho la atención es lo que sigue aconteciendo en el versículo 34. Dice, entonces, después que estos hombres se mezclan, se le preparan para la batalla. Imagínense que si Madián era un dolor de cabeza para el pueblo de Israel y llegaba y saqueaba todo, ahora imagínense con Amalek, que le tenía todas las malas, de la mala voluntad, por decirlo así, al pueblo de Israel, más los hijos del oriente. Tenemos 3 enemigos que se han unido completamente para derrotar al pueblo de Israel. Y si le ponemos nombre a esos enemigos en la actualidad, podría ser la apatía, la dejadez. ¿Y cuál otro? Dígame otro. La indiferencia, como dice nuestra pastora. Estos 3 enemigos estaban siendo un problema para el pueblo de Israel y se levantaron contra aquel pueblo. Seguía escuchando la voz de Dios, escuchando que Dios ya había levantado un guerrero. Y entonces en el versículo 34 dice, y entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón con poder. Por causa de que Madián se levantó y se unió con los hijos del oriente y con los hijos de Amalek, entonces dice que el Espíritu del Señor revistió de poder a Gedeón. En medio después que Dios te revela como tu paz, Él te va a revestir de poder para que puedas hacerle frente a Madián.
a Amalek y a todos los hijos del oriente. Tú tienes que entender que el Espíritu del Señor te va a llegar a tu vida y te va a llenar para que tú puedas ser el portador de la luz de lo que Él tiene para este tiempo. Dios está levantando hombres y mujeres para este tiempo, hombres y mujeres con los ojos puestos aquí en la tierra, pero el oído en el cielo, y que sepan entender los designios del cielo para poder manifestar la gloria de Dios en este momento. Esto no es un momento cualquiera, estamos viviendo los tiempos de Madián, por decirlo así. Madián representaba hasta cierto punto la pandemia que estamos viviendo ahora mismo. Que la escasez está azotando tu puerta, es verdad, está tocando la puerta. Que quizás ahora mismo la cosecha que teníamos, los recursos que podíamos estar almacenando durante mucho tiempo por el coronavirus, hemos dicho hasta cierto punto que hemos perdido la esperanza en lo que teníamos. Pero lo bueno de todo esto es que tenemos la confianza puesta en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que hemos puesto nuestra esperanza no en nuestras fuerzas, sino en aquel que nos llamó, en aquel que depositó esa confianza en nosotros para nosotros poder hacer conforme a su voluntad. Después que se multiplica Madián, entonces dice el versículo que entonces él tomó el cuerno, hizo un llamado a las armas y entonces llamaron a todos los hombres de guerra. Yo no sé si usted escuchó el llamado de los 21 días, pero eso fue lo que hizo Gedeón. Llamó al pueblo a que se levantara en pos de guerra. Quizás todos escucharon el mensaje, pero son pocos los que acuden al llamado. Hay muchas personas que escucharon el llamado, así como cuando Gedeón tocó el cuerno, y todos salieron a juntarse directamente, pero no todos acudieron a la responsabilidad que le tenían. Por eso necesitamos una iglesia que se una para este tiempo, que necesitamos estar consolidados, que necesitamos dejar las diferencias que tengamos, de que si yo pienso de esta manera o si pienso de la otra, y caminar todo con el mismo norte, con el mismo objetivo, bajo la misma dirección, porque el que puso la visión en Gedeón la va a poner aquí en cada uno de nosotros, la va a depositar en nuestros pastores. Y este versículo, esta historia es rica en enseñanza y muchas cosas que tiene más. Dios está despertando para este tiempo sus valientes. Yo no sé si usted se considera valiente o no, pero yo debo decirle que Dios en este tiempo va a despertar a sus valientes. Usted lo crea o no lo crea, usted esté o no esté, Dios va a despertar a sus valientes. Y sigue diciendo en el versículo que cuando Gedeón llama a la guerra, hay tres tipos de personas en este escenario que se presentan. Tres tipos de personas yo puedo identificar. Cuando Gedeón llama a la guerra, todos salen al llamado, todos escucharon el llamado, todos fueron directamente a ver qué es lo que estaba pasando, qué es lo que vamos a hacer. Y resulta que cuando llega la persona número uno, son las 22,000 personas, por decirlo así, que escucharon el llamado del Señor, pero olvidaron que Jehová era su paz. Y el temor hizo que olvidaran que Dios tenía promesas con ellos. ¿Y sabe qué prefirieron? Quedarse en sus casas. Por eso vemos muchas iglesias que han cerrado, personas que dejaron de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se enfocaron más en el temor a contaminarse por la pandemia, que buscar a aquel que lo va a librar, que buscar a aquel que le va a dar, que va a saciar su necesidad. Entonces tenemos un pueblo lamentablemente de 22,000 hombres que se quedaron atrás, aunque escucharon el llamado en este tiempo, que era un momento de usted meterse en la intimidad con Dios, que era un momento de usted meterse en la presencia y buscar más de Dios. Entonces ellos decidieron quedarse en sus casas, porque en sus casas no se van a contaminar. Pero vamos al supermercado, a la peluquería, al salón, hacemos fila. Cuando dicen van a dar una tarjeta de solidaridad, está la fila que no cabe nadie. Que hay que decir, abrácense mejor, digan abrácense mejor, y se abrazan y ya todo el mundo está a la par. Pero estos hombres habían olvidado en este primer público de que Dios estaba con ellos y habían puesto su visión en el temor. Yo no sé cuál es el temor que te está apoderando de ti ahora mismo. Yo no sé cuál es el dolor de cabeza que te está a ti atacando y diciéndote, tú sabes que si te vas a la iglesia te vas a contaminar. Sí, puedes que te contamine del Espíritu Santo aquí. Cuidado que para eso no hay repelente. Cuidado que para eso no hay manita limpia. Cuidado que para eso no hay nada que te evite que tú seas lleno de la presencia de Dios. Tenemos que ser entendidos de que Dios nos está llamando a la guerra, nos está llamando en este tiempo, y que aceptemos el desafío porque Él está con nosotros. Dios no te va a dar un desafío que tú no puedas vencer. Dios no te va a dar un problema que tú no puedas lidiar. Por eso Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 5:17, echad sobre Él todas vuestras cargas, toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero este pueblo había olvidado, 22,000 personas había olvidado que Jehová era su paz. Mientras que Gedeón tenía que lidiar con el hecho de que 22,000 personas se le fueran. Imagínese usted, no quisiera estar en los zapatos de los pastores en este tiempo, viendo cuando el llamado de 22,000 hombres, están contando con 32,000 hombres fieles que escucharon el llamado, y 22,000 se le van porque tienen miedo. ¿Qué usted haría?
piense qué usted haría. Quizás usted sea el único Gedeón que Dios está levantando en su familia, pero asuma su posición. Es tiempo de que los guerreros del Señor se estén levantando y estén asumiendo su posición, diciendo, bueno, ¿a quién Dios va a enviar? Envíame a mí. Yo no sé si yo tengo la capacidad suficiente para ser enviado, pero Señor, si tú vas a enviar a alguien, envíame a mí. No busque a alguien de África, de Afganistán, búscame a mí, envíame a mí para yo liberar a los míos. Debemos comenzar a evangelizar más dentro de la casa y un poquito fuera. Si evangelizamos más dentro de la casa, tendremos situaciones muy distintas. Y el otro punto es, sigue diciendo, el segundo punto son aquellos que Dios le dice, vamos a las aguas. En el versículo 33, Dios le dice a Gedeón, Gedeón, ¿sabes qué? Llévame a este pueblo que queda, a este remanente, llévamelo a las aguas. ¿Pero qué representan las aguas? A la profundidad del Espíritu. Y Dios lleva a estos hombres, a estos 10,000 y pico que quedan, o 10,000, y los lleva a las aguas. Y le dice, oye, lo que tú vas a hacer, Gedeón, yo quiero que tú hagas algo conmigo. Aquellos que tomen sus armaduras, aquellos que tomen el agua, lambiéndola como los perros, como los perros, por decirlo así, apártamelo. Y los otros, mándelo para su casa. Dale una tarjeta de solidaridad, que se queden allá, para que tengan comida, y olvídate de ellos. Yo voy a contar con aquellos que tengan el compromiso, aquellos que sean portadores de mi espíritu. Y sigue diciendo, y lo voy a leer en el versículo Jueces 7:5, dice, cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta las aguas, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo ponga a todos los que beban el agua con las manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo ponga a todos los que se arrodillen para beber directamente del arroyo. Y solo 300 de los hombres bebieron con las manos, y los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Pero ¿qué no quiere decir Dios con esto? Después que Dios te mete en la profundidad de su espíritu, comienza a depurar las personas. Comienza a decir, sí, tú no. No, Leo, permiso, escúchame, Leo. Mi hermano Leo Morel. No, tú no puedes ir. Tú ahora mismo no estás capacitado. Por poner un ejemplo, no quiere decir que sea así. Y dice que cuando Dios le dice a Gedeón, Gedeón, clasifícamelo, Dios Gedeón lo clasifica. Pero lo importante de esto es que lo están clasificando ¿dónde? Sumergido en el arroyo. ¿Representando qué? Representando las aguas del Espíritu. Y cuando viene y Dios lo está clasificando, ¿sabe qué pasaron con esta gente? ¿Qué tipo de personas son estos en este tiempo? Son aquellas personas que las emociones lo traicionaron. Gente y hombres y mujeres espirituales que estaban metidos en la profundidad del Espíritu, pero cuando llegó el momento de ser clasificados, de ser probados, de ser procesados, ¿sabe qué pasó con ellos? Se quedaron atrás. Porque pusieron sus esperanzas ¿dónde? Descuidaron sus armaduras. Y se metieron en la profundidad, sí, pero comenzaron a bañarse, a beber agua, a comenzar a pensar en aquellas cosas que habían dejado. Y Dios está diciendo, yo no estoy contando con esa generación. Por eso ahora mismo hay personas que deberían estar aquí y no lo están. Y no saque cuenta, no saque cálculo. Hay personas que deberían estar en este tiempo y no lo están. ¿Sabes por qué? Porque se enfocaron más en las cosas que Dios no les dijo que en el ministerio que Dios depositó en ellos. Dios está levantando personas responsables, capacitadas, que estén dispuestos a pagar el precio del llamado, el precio del ministerio, el precio de la familia. Dios no está buscando personas que aborten el proceso. Dios no está buscando personas que estén abortando lo que Él depositó en ellos, sino personas que sean capaces de entender para qué Dios los llamó. Una cosa es saber para qué fue llamado y otra es asumir el compromiso para que Dios te llamó. Muchos sabemos, Dios me llamó para tal cosa, sí, pero ¿qué hago yo para cumplir el llamado que Dios me puso en mí? ¿Qué estoy haciendo yo en este tiempo? En este tiempo no es un tiempo para estar sentado viendo cómo todo el mundo juega en la cancha. En este tiempo es un momento de estar en la cancha. No importa si siendo recogiendo bate, no importa si todo está pasando la pelota, pero lo importante ahora mismo es estar en la cancha. No estar viendo juego en una pantalla aquí, sentado en el sofá de tu casa. Dios está despertando guerreros, no para que tengan un listado, no, pasando lista, fulano de tal, si él está aquí, no, Dios no quiere eso. Dios está buscando hombres y mujeres que sean capaces de decir, ¿a quién yo enviaré? Por eso cuando vemos, por ejemplo, a Pablo, cuando Dios se le revela, Dios llama a Ananías y dice, Ananías, yo necesito que alguien vaya y ore por Pablo. ¿Serás tú, Ananías? ¿Eres tú el Ananías de este tiempo? ¿Eres tú aquel hombre que va a instruir a aquellos que están llegando, que Dios está sacando de las tinieblas a la luz? ¿Estamos nosotros preparados para hacer esto, lo que Dios quiere con nosotros? ¿O simplemente estamos rezagados en nuestros hogares, quedándonos tranquilos en casa? Pero si fuera tranquilo buscando la presencia, no es nada viendo Netflix, y no está mal. Para todo hay que sacar su tiempo. Pero ¿y el tiempo de Dios para cuándo? Para cuando te sobre. Para cuando entendamos que es momento de, ay, ¿verdad que se me olvidó ahora? Ay, yo tenía que entrar a lo matutino y no entré. Ay, el sueño me cogió. Si a usted le dicen que tiene que entrar a trabajar a las 5 de la mañana, usted está a las 4 despierto.
¿Sabe qué le pasa? Que perdemos el enfoque y nos enfocamos más en las cosas que realmente son pasajeras que las que son importantes. Si Dios te está llamando a lo matutino, ¿por qué tú crees que te está llamando a lo matutino? ¿Tú crees que los pastores se inventaron simplemente si vamos a levantarnos porque esto es un año de desafío? Eso fue una revelación que le llegó directamente del cielo a ellos. Y por eso lamentablemente ahora hay personas, hay iglesias que están cerradas. ¿Sabe por qué? Porque hay pastores que carecen de visión, que han carecido de propósito en este tiempo. Y por eso ahora mismo hay iglesias que lamentablemente, no solamente por los miembros, sino también porque los pastores no se dejaron llenar de la presencia de Dios. Y para este tiempo se hace falta un refrigerio nuevo. Denle un aplauso a Cristo. Y sigue diciendo, y están los que Dios llevó a las aguas. Pero estos 300 hombres, hay una peculiaridad en ellos, algo muy distinto. Y estos 300 hombres, dice que cuando llevan a las aguas, Él lo dividió. Yo más para adelante, parece, me fui adelante. Dice que cuando estos que salieron, estos 300, después de la clasificación de los 300, dice que cuando salen del espíritu, cuando salen de las aguas, de su ser sumido en las aguas, le dan un cuerno de carnero simbólico, que simboliza como una trompeta. Lo podemos decir como la adoración o la alabanza que Él depositó en ellos. Le da una vasija de barro, que es representación del cuerpo, y le llena ¿qué? Le da una antorcha encendida, que es la representación del Espíritu Santo, lo que va a hacer la diferencia de 300 hombres que son portadores del Espíritu Santo, hombres y mujeres que nadie lo conoce. Pero para este tiempo Dios está levantando a aquellos que nadie lo conoce. ¿Sabe para qué? Para manifestar su gloria, porque no por el título o por el nombre de esa persona que van a hacer, sino por lo que Dios depositó en ellos. Dios está levantando ahora mismo hombres y mujeres capaces de entender para qué Dios lo llamó. Por eso Dios depositó en estos 3 hombres, en estos 300 hombres, le da un cuerno para que puedan adorar en medio de tu situación. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Adorando, comienza a alabar. No importa lo que tú estés pasando en este momento, lo importante es a quién tú estás clamando. Alzaré mis manos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, quien no se duerme, quien está conmigo como poderoso gigante. Y es momento de que nosotros entendamos quién está con nosotros. Hay un detalle muy interesante en esta historia, y siguen habiendo muchos detalles interesantes para mí, y es que las estrategias de la clasificación para que Gedeón clasificara, Dios se la dio. Pero Dios no le dio la estrategia a Gedeón para dividir al pueblo en 13 escuadrones y darle los cántaros. Dios no le depositó eso. Si lo veremos en la Biblia, Dios no le dijo a Gedeón, divídelo, como hizo con Josué. A Josué le dijo, mira, cuando tú entres a derrotar a Jericó, tú le vas a dar esta estrategia, le van a dar tantas vueltas. A Gedeón no le dijo eso. ¿Saben por qué? Yo me preguntaba, pero ¿por qué Dios no le dio las estrategias? Porque cuando Él se les revela y Gedeón estaba en el lagar allí y el ángel le aparece, ya el depósito para ese tiempo ya estaba en Gedeón. Por eso vemos que Gedeón, Dios no le dice dar estrategia, porque le dijo, ve con la fuerza que tú tienes, que yo deposité en ti como un solo hombre. El problema es que muchas veces queremos que nos den las estrategias cuando ya tiene un depósito en nosotros. Pero ¿dónde yo voy a encontrar ese depósito? Cuando yo me sumerja en la presencia. Por eso cuando Dios se le revela a Gedeón y Gedeón derriba el altar que tenía su padre y comienza a luchar con sus generacionales, entonces Dios lo envía y lo reviste de su poder. Tú no vas a poder vencer hasta que tú no decidas enfrentarte a los generacionales que te están haciendo la guerra. Tú no vas a poder vencer hasta que tú no comiences a enfrentar las situaciones que tú tienes en tu casa. Porque es muy fácil ir allá afuera y decir, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Pero en mi casa, cuando tengo que hacer discípulos, no lo hago. ¿Por qué? Porque mis actitudes no van contrarias a lo que yo tengo que hacer. Y tenemos una diferencia entre lo que yo digo con lo que yo hago. Y Gedeón viene y reviste a estos 3 hombres y lo clasifica. Entonces Dios le dije, ve a aquel lugar y haz esto. El COVID-19 no vino para matarnos, vino para exponer a la luz a aquellos que estaban ocultos, todo lo oculto. Por eso vemos muchas personas que ahora mismo no están en este lugar. Es porque sus simientes se habían apartado del Maestro. Es puesto en los ojos de Jesús. No dice puesto los ojos en las situaciones que me estén pasando. Es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aunque el mundo esté claudicando, yo tengo que estar siempre firme con la convicción clara de aquel que me llamó. Y sigue diciendo, pero si Madián representa para este tiempo el COVID-19 y digamos así que Amalek y los hijos del oriente, toda la cepa 1, 2, 3, todas las que van a venir, hasta la cepa de plátano que usted quiere poner ahí si usted quiere. Pero toda esa cepa, Madián representa eso. ¿Quién le representa a Gedeón en este tiempo? ¿Sabe lo que representa Gedeón en estos tiempos? A esos pastores que tienen el oído en el cielo y los pies en la tierra.
a esos pastores como los nuestros que escuchen la visión de cielo y hacen el llamado a la guerra, porque es tiempo de levantarse y tomar su posición. Cada cual de esos hombres que fueron a las aguas tomaron su armadura, pero nunca quitaron la mirada de aquellos que fueron llamados. Estos hombres, es momento de que nosotros tomemos nuestra armadura y comencemos a preparar la armadura, a limar lo que Dios depositó. Si Dios te llamó a predicar, predica. Si Dios te llamó a evangelizar, evangeliza, aunque vamos a lo mismo. Si Dios te llamó a ti a ser adorador, adora. Si Dios te llamó a darle escuela dominical, dale escuela dominical. A lo que sea que Dios te llamó, a lo que sea que Dios depositó, es tiempo de que comenzamos a dar lo que Dios depositó en nosotros. Es momento de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Olvídese de eso. Si usted está sentado y dice, Rey, pero quizá yo no tenga la plataforma para hacerlo. Sí, pero tú tienes una familia, tú tienes vecinos que le pueden predicar la palabra. Y es momento que comenzamos a dar lo que por gracia hemos recibido. Pero ¿quiénes son los guerreros? Los guerreros son aquellos valientes que Dios está despertando por el Espíritu. No es que lo que digan, yo voy a ir, no. Son aquellos que tengan el Espíritu. Y hay una característica de cuando, un ejemplo, fueron Josué y Caleb a recorrer la tierra, es que había un espíritu diferente en ellos. Lo que Dios está haciendo con esta generación, que está levantando a aquellos que tienen un espíritu diferente. No dice un título o un nombre diferente, dice aquellos que tienen un espíritu diferente. Por eso es necesario que vayamos a las aguas. Es necesario que nos metamos en intimidad. Yo no sé cuál es tu nivel de intimidad, pero yo creo que tú comiences a pensar hoy si tú realmente te estás mintiendo a la intimidad de lo que Dios quiere contigo. ¿Cuántas promesas más necesita Dios decirte que tiene planes contigo para bien y no para mal? Que Él va a manifestar su gloria en tu vida, que Él va a hacer grandes señales y prodigios, pero necesitamos una condición de que nosotros estemos preparados para ir a hacer lo que Él nos llamó. Hay una parte de María, cuando María recibe este llamado, es que María dice, ella no entendía, le dijo, Ángel, ¿cómo va a hacer esto? Yo no sé cómo va a ser, pero hágase conmigo conforme a tu voluntad. Es momento que nosotros digamos, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Yo no entiendo realmente cómo, bajo estas condiciones que estoy viviendo, tú lo vas a hacer, pero haz conmigo conforme a tu voluntad. Y voy concluyendo casi con esto ya. Algo que me llamó mucho la atención en Mateo 21 y es 18, es cuando Jesús va a buscar a la higuera frutos. Y Jesús va donde la higuera, y cuando va a la higuera se ve verde, bien bonita, bien agradable. Y Jesús fue a buscar frutos. ¿Sabe qué pasó? La higuera no tenía frutos. Pero ¿cómo es posible que Jesús, sabiendo que quizás la higuera no podía tener fruto, fue a buscar fruto? ¿Sabe por qué? Porque Él sabe para qué tiempo le determinó que tenía que dar su fruto. ¿Sabe lo que está pasando con algunos ministerios? Que está pasando eso mismo. Había ministerios en este tiempo, antes de la pandemia, que eran más o menos más hoja que fruto. Por eso Dios está levantando una generación que no se embarace solamente de promesas, que no se embarace solamente de que tengan un embarazo atópico, sino hombres y mujeres que estén embarazados, que aunque le vean la barriga, aunque tengan el malestar, sepa que cuando el maestro le meta la radiografía, tengan un fruto. Pero lamentablemente había una generación de hombres y mujeres en el tiempo pasado, antes de la pandemia, que su ministerio era más hoja que frutos. Dios está llamando a aquellos hombres comprometidos con su palabra, comprometidos con la obra, no con los pastores. Y está bien que usted se comprometa con ellos, pero el detalle es que Dios está buscando hombres y mujeres comprometidos con lo que Él depositó en ellos. Por eso vemos que Jesús va donde le quiere, Señor, pero ¿qué tú me quieres dejar dicho con eso? ¿Cómo es que Jesús va a buscar frutos en la higuera en un tiempo que no era frutos? Porque Él sabe para qué la plantó. Él sabe que en ese tiempo, y por eso dice que cuando Jesús se aparta, al otro día cuando fueron los discípulos, se encontraba seca por completo. Lamentablemente todo ministerio que se ha expuesto a la luz y no está conforme a lo que Dios estableció, va a secarse de una forma u otra. Dios está buscando, oye, me voy concluyendo con esto y con esto sí concluyo. Dios está llamando jóvenes y mujeres, hombres y mujeres que se dejen embarazar del propósito. Hombres y mujeres que así comiencen a caminar con los malestares, que se le vea la barriga, que se le vea en ese momento cuando esté doliendo dolor de cabeza, cuando esté sintiendo situaciones, pero cuando llegue el momento del cumplimiento de su fruto, van a parir, van a germinar lo que realmente en intimidad sembraron. Nadie que no entró en intimidad no puede concebir. Tú me dices, Rey, pero sí, hay inseminación artificial. Sí, pero para eso hubo que haber una intimidad. Es necesario que recurramos a la intimidad, que busquemos cada día más de la presencia del Señor, que nos enfoquemos en hacer las obras, porque todo tenemos que hacerlo para Él, en Él y por Él. No que quizás por emociones, no quizás por competencia, sino que como que comenzamos a hacer las cosas para la gloria de su nombre. Y quiero con esta parte finalizo. Algo yo siempre le he preguntado al Señor, Señor, ¿por qué los 300 hombres no aparece su nombre en la Biblia? Yo todavía no me lo sé. Si el pastor me lo tiene, me lo dice ahorita, por favor.
Y lo que yo entendía era que Dios estaba guardando esos nombres. ¿Sabe para qué? Para que en cada tiempo se levantara una Jenny, se levantara una Genovi, se levantara una Nalda, se levantara un Daglen. Para que esos hombres de este tiempo, una Margarita, sean los que etiqueten el nombre y digan, yo puedo contar con esos 300, yo voy a llamar a mis 300 que vengan a las aguas y se metan en las profundidades del Espíritu. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Hermano, me mete en compromiso. Es que yo le diga el nombre de los 300. Oye, pero... Ayúdeme ahí. Varón, pero... gracias, varón. Dios te bendiga. Es interesante, hermano. Este acontecimiento nos da a nosotros un reto a aceptar el desafío. 23,000 hombres y solamente aceptaron, cayeron 300. Tú sabes que todo el que predica, cuando oye un mensaje, va preparando otro. En lo que él va predicando, yo voy elaborando otro ahí. Claro, no te lo voy a decir ahora. Entonces te va a asustar tú, pues me va a mentir con otro mensaje. No, no te voy a meter otro mensaje. Pero hay algo sumamente importante. Madián representa el que se come tu cosecha. Rey, ¿qué era lo que hacía Madián? ¿Tú no te das cuenta que hay gente que cuando comienza a prosperar es que se van? ¿Quién le va a comer la cosecha? Madián. Ahí comienza la cosecha. Cuando por fin, oye, le ha ido mal en la iglesia todo el tiempo. Y cuando comienza a prosperar, se lo lleva Madián. Y luego Madián hace alianza con Amalé. ¿Tú sabes quién era Amalé? El que mataba la parte débil de Israel. Comenzaba por la parte débil, debilitándote, y se unió con Amalé en contra de Gedeón. Y hay algo interesante. Dios te escoge a ti sabiendo quién tú eres, sabiendo los problemas que tú tienes, sabiendo todo de ti, que a veces le da vergüenza. Señor, ¿por qué a mí? Yo habito en pueblo de labios inmundos. Entendé que Isaías tiraba a su San Antonio de vez en cuando. Yo habito en pueblo de labio inmundo y tú me escoges a mí. Porque cuando Dios te escoge, Él sabe a quién está escogiendo. Tú no tienes que explicarle quién eres tú. Por eso es que cuando le dice a Moisés, yo no sé hablar bien, y él dijo, yo conozco un hermano tuyo que habla bien. No te preocupes. Yo tengo una lección ahora. ¿Quién le da la boca al hombre? Yo te puedo poner a hablar bien si yo quiero, pero no quiero. ¿Te das cuenta? Porque hay cosas que Dios no te la quita. Si a Moisés no lo puso a hablar bien, abrió el mar rojo, 10 plagas, hizo con Moisés lo que nunca se había hecho, pero no lo puso a hablar bien. No lo puso a hablar bien. ¿Cuánto no pudo haber dado Moisés por hablar bien? Sin embargo, tú no vas a hablar bien. Tú sabes lo que yo he orado, he hecho matutino por hablar lengua. Ni un Rebequenda, ni un Silajaya, ni un Lavasaya, nada. Sin embargo, Dios ha hecho conmigo otras cosas. Entonces, cuando Dios lo llama a él, Dios sabe quién eres tú, Gedeón. Yo soy valiente, sí, para Dios tú eres valiente. Oye bien, Gedeón, que yo soy valiente, sí, para Dios seré valiente. Porque Dios no te ve como tú eres ahora. Dios te ve como lo que va a hacer contigo. Por eso es que Él te da el nombre santo. Pero yo soy un pecador, Dios te santificó. Y Él te ve como lo que va a hacer contigo. Y por eso es que cuando Él lo llama y cuando ya está preparado, que Él dice a la batalla, a la guerra, sí, espérate. En la casa de tu papá hay un ídolo, que es el que domina eso. Un generacional. En la casa de tu papá hay un ídolo, derríbalo. Y después ven y hablemos. ¿Qué ídolo hay generacional en tu casa que tú tienes que derribar? Cuando tú haces un compromiso aquí, Dios sabe todo lo que tú tienes que derribar. Tú sabes, única gente que quiere llegar a liderazgo sin lucha, sin persecución. Sí. Y el coro dice, claro, batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no está la calumnia,
batalla no es batalla. Y queremos llegar así. Yo no quiero contar mi historia para que la gente no se asuste. Yo voy a escribir un libro sobre mi historia. Pero después entonces usted va a tener problemas porque casi le voy a mencionar nombre. No le voy a decir el nombre y el apellido, pero con la historia usted va a saber, eso fue fulano. Entonces aquí la gente va a tener problemas. Eso fue fulano, eso fue fulano, eso fue fulano. Entonces si le dicen tirapulla a este, que no menciona nada, a aquel le dirían, ¿qué no le dirían a aquel que yo quiero sacar? Pobrecito, ¿qué no le dirían? Cada gente de esa que me hizo la guerra fue mandado por Dios, no por el diablo. Fue para formarme a mí, es para formarte a ti. Aquel que se levantó contra ti tiene un nombre. Es más, y me voy más lejos, esta pandemia tiene un nombre. Dios le puso nombre. Cuando el templo fue saqueado, los religiosos dijeron, el templo de Jehová no le pone la mano a nadie. Y Dios dijo, estoy harto. ¿Es al templo que están adorando o a mí? Cuando se robaron el arca, Elí se denucó, se mató. ¿Cómo va a ser que Dios permita que le roben el arca? Ese mensaje lo tengo, cuando tenga el arca ahí lo voy a poner aquí. Y Dios dirá, el arca soy yo. Cuando el templo de los filisteos se inclinó ante el arca, Dios está diciendo con eso, ahí hay poder todavía. Lo que pasa es que hay que buscarme a mí, no al arca. No es la iglesia, es Él. No estamos viniendo a la iglesia, sí, pero lo tenemos a Él. Yo sinceramente me gusta testificar lo que Dios hace con la gente. Y como usted ve que yo me pongo por llorar, es porque hay algo grande que pasa. Yo no soy muy llorón, ni mucha riquiva banda, ni muchas cosas. Pero cuando algo pasa, mira, llamó una hermana después del matutino, gritando, hermana, llorando por el mensaje que dieron del propósito. Gimiendo así, Dios me habló. Todo lo que Dios dijo sobre ella, dijo, fue para mí. Y luego me llama la predicadora y digo, hermano, ¿usted qué predica? Eso de uno predique así, ¿a qué usted se refiere? Pero yo no pude dormir anoche. Y me dio los mismos síntomas que me llamó la hermana llorando. Yo sentía esto y esto. ¿Sabe lo que significa eso, hermana? Revelación. Revelación. Y sabe Dios, si para esa sola persona Dios te puso así. Para esa sola persona. Yo quiero que te pongas de pie, los músicos suban. Yo quiero que tú entiendas esto. Entre tanta gente, a Dios lo mueve el corazón que se quebranta. Cuando un corazón se quebranta, es como cuando una moneda cae en algo así. Que suena. Como cuando un vaso se rompe. Todo el mundo está tranquilo y todo el mundo mira a ver qué se pasó. Eso pasa con Dios. Cuando alguien se quebranta, Dios hace así. ¿Quién fue? Eso mirando en forma de uno, porque fue Dios mismo que lo quebrantó. Cuando alguien se quebranta. Una hermana duró 7 años con un himno y lo cantaba y nadie le hacía caso. Y un día lo invita a un programa de televisión y dice, yo tengo 7 años que saqué ese himno y Dios me dijo, sácame ese himno, te lo voy a dar porque es para alguien. Y tengo 7 años esperando para quién es y Dios no me dice. Pero en televisión hoy Dios me dice que alguien que está oyendo en televisión, ese himno duró 7 años guardado para ti. Cuando la hermana comenzó a cantar el himno, la hermana estaba llena de tumores cancerígenos. Y a medida que iba cantando el himno, los tumores cancerígenos iban desapareciendo. 7 años Dios preparando para trabajar contigo. 5 años, 10 años, Dios te conoce. Quiero que hombres de compromiso y mujeres de compromiso levanten la mano. Estamos trabajando con el compromiso.
Hay una responsabilidad y solamente los hombres con compromiso la van a llevar a cabo. Cualquiera sale huyendo, pero Gedeón no. Gedeón no. Gedeón era el valiente. ¿Cuántos años tuvo que pasar para Dios formarlo? Hermano, no te quejes por lo que te pasó, que cada detalle que Dios te hizo fue para formarte y ser lo que tú eres ahora. Comience. Levántense los valientes. Aleluya. Gracias. Bendice tu siervo que predicó. Bendice a los hermanos. Aquellos valientes se levantan. La crisis levanta valiente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.